¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal, no te olvides suscribirte, dando al clic rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del fútbol masculino del 8 de octubre. Vamos a empezar con la Bundesliga, el derby o clásico de Alemania entre el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. Si bajas, el Borussia Dortmund tiene 3 bajas, 4, 5 bajas y el Bayern de Múnich tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que el Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que el Bayern viene mejor. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Bayern, tercera victoria para el Bayern, cuarta victoria para el Bayern y quinta victoria, así que el Bayern de Múnich es el favorito. Veamos. El Borussia Dortmund de local y el Borussia Dortmund de local tiene 3 victorias, 4 victorias, solo 1 derrota, es decir que juega bien de local, se hace fuerte, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Bayern de Múnich como visitante tiene 1 derrota, 3 victorias, 1 empate, es decir que el Bayern juega bien como visitante, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Bayern de Múnich está en la posición 3 con 15 puntos y el Borussia Dortmund está en la posición 5 con 15 puntos. Ambos están igualados en puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana el Borussia Dortmund y un 47% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y 2-5. Que quiere decir que gana la visita y habrán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble, gana la visita y habrá de 2 a 5 goles. Bien, apostadores, pasemos a la siguiente y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Girona. De bajas, pues el Atlético de Madrid tiene 3 bajas y el Girona tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que no viene nada bien. El Atlético de Madrid 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Girona de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 victoria y un empate, es decir que el Girona tampoco viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético de Madrid, empate, segundo empate, tercer empate y cuarto empate, es decir que ligeramente el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo el Atlético de Madrid de local y el Atlético de Madrid de local tiene 1 derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que juega bien de local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Veamos cómo le va al Girona como visitante. El Girona como visitante tiene 4 derrotas, 1 empate, es decir que aún no gana como visitante, es decir que no juega nada bien como visitante el Girona. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 6 con 13 puntos y el Girona está en la posición 13 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana el Atlético de Madrid y un 18% a que gana el Girona. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid hará como mínimo 2 goles. Más 1.5 goles Atlético de Madrid. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Getafe versus el Real Madrid. Veamos si bajas. El Real Madrid tiene 2 bajas y el Getafe ninguna baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Getafe de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate, es decir que el Getafe es un equipo irregular. Mientras que el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que el Real Madrid viene muy bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Real Madrid, una victoria para el Getafe, un empate, segunda victoria para el Real Madrid y tercera victoria para el Real Madrid, es decir que el Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a
de local y Getafe de local tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, así que no juega nada bien como local el Getafe, mientras que Real Madrid como visitante tiene 5 victorias de 5, es puntaje perfecto, así que juega muy bien el Real Madrid como visitante y vemos que como mínimo hace 2 goles. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Real Madrid está segundo con 19 puntos y el Getafe está en la posición 14 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 18% a que gana el Getafe y un 57% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Real Madrid. Siguiente encuentro a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el Olympique de Marsella versus el AC Ajaccio. Veamos si bajas. El Olympique de Marsella tiene 3 bajas, 4 bajas y el AC Ajaccio también tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Olympique de Marsella viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y el Ajaccio de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, es decir que juega pésimo, 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Olympique de Marsella, segunda victoria para el Olympique de Marsella, empate, tercera victoria para el Olympique de Marsella y una victoria para el Ajaccio. Es decir que el Olympique de Marsella es el favorito. Veamos el Olympique de Marsella de local. Y el Olympique de Marsella de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que juega bien de local, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y el Ajaccio como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que, disculpen, perdón, el Ajaccio, ahora sí. El Ajaccio como visitante tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que no juegan nada bien como visitante. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Veamos en la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Marsella está en la posición 2 con 23 puntos y el Ajaccio está último en la zona de descenso con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Olympique de Marsella y un 11% a que gana el Ajaccio. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, así que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble, gana el local y 2 más. Pasemos a la siguiente y nos vamos a la liga top más atractiva del grupo, que es la Premier League. El encuentro entre el Manchester City versus el Southampton. En 11 bajas, el Manchester City tiene 3 bajas, 4 bajas y el Southampton tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles, mientras que el Southampton de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que no juega nada bien el Southampton. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Manchester City, un empate, segunda victoria para el Manchester City y tercera victoria para el Manchester City. Es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo el City de local. Y el Manchester City de local tiene 5 victorias. Es decir que se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Southampton como visitante tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que no juega nada bien como visitante el Southampton. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Manchester City está segundo con 20 puntos. Y el Southampton está en la posición 16 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana el Manchester City y un 6% a que gana el Southampton. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Pasemos al encuentro y nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio o la Serie A de Italia en un clásico, ¿no?, de Italia entre el Milan versus la Juventus. Veamos si bajas, pues el Milan tiene una baja, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bajas, casi la mitad de un equipo, más de la mitad.
Y la Juventus también tiene, a ver, 1, 2, 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas. Ambos tienen un número alto de bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Estadísticas. Y en las estadísticas, al Milan de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Mientras que la Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que la Juventus es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para el Milan, una victoria para la Juventus y segunda victoria para el Milan. Es decir que el Milan es el favorito al Milan de local, y el Milan de local tiene una derrota, 4 victorias, es decir que juega bien de local. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que la Juventus como visitante tiene 2 derrotas, 3 derrotas, 2 empates, así que la Juventus no juega nada bien como visitante, aún no conoce la victoria. En la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Milan está en la posición 5 con 17 puntos y la Juventus en la posición 7 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana el Milan y un 19% a que gana la Juventus. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. La siguiente liga, y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Benfica versus el Rio Ave. Veamos bajas. El Benfica tiene 2 bajas y el Rio Ave solo una baja. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Benfica de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que el Benfica viene bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Rio Ave de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que se podría decir que viene bien Rio Ave también. Solo una derrota de 5 partidos es un buen promedio. Y veamos enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Benfica, segunda victoria para el Benfica, tercera victoria para el Benfica, cuarta victoria y quinta victoria, es decir que el Benfica es el favorito. Veamos cómo le va al Benfica de local, y el Benfica de local tiene un empate, 4 victorias, así que juega bien de local, se hace fuerte, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Rio Ave como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que el Rio Ave como visitante es un equipo irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Benfica está primero con 22 puntos y el Rio Ave está en la posición 11 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gane el Benfica y un 8% a que gane el Rio Ave. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y 2 más, que quiere decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles. Gana el local y 2 más. Ahora vamos a la siguiente liga, y nos vamos a la liga al Brasileirao, ¿no? O la Serie A de Brasil. El encuentro del Corinthians versus el Atlético Paranaense. Se bajas, el Corinthians tiene 4 bajas y el Atlético Paranaense tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, solo una derrota, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que el Atlético Paranaense es un equipo irregular. Veamos enfrentamientos entre ellos. Hay un empate, una victoria para el Corinthians, segunda victoria para el Corinthians, tercera victoria para el Corinthians y cuarta victoria para el Corinthians, es decir que el Corinthians es el favorito. Veamos cómo le va al Corinthians. El Corinthians de local tiene 3 victorias, 4 victorias, un empate, es decir que se hace fuerte local, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Atlético Paranaense como visitante tiene una derrota, 2 derrotas, 3 empates, es decir que como visitante el Atlético Paranaense aún no conoce la victoria, es decir que no juega nada bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Corinthians está en la posición 4 con 51 puntos y el Atlético Paranaense en la posición 6 con 48 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana el Corinthians y un 18% a que gana el Atlético Paranaense.
El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, 1.5 goles. Hacemos este encuentro y nos vamos a la Liga 1 de Perú. El encuentro entre el Melgar versus el Ayacucho. Tenemos bajas, no tienen bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Melgar de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Es decir que el Melgar no viene nada bien. Mientras que el Ayacucho de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Ayacucho es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Melgar, un empate, segundo empate, una victoria para el Ayacucho y tercer empate. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Al Melgar de local, y el Melgar de local tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que de local juega bien el Melgar, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Mientras que el Ayacucho de los últimos 5 encuentros como visitante tiene una victoria, 4 derrotas. Es decir que no juega nada bien como visitante, 4 derrotas de 5 partidos, pues es un buen promedio. Veamos cómo en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Melgar está en la posición 5 con 26 puntos. Y el Ayacucho está en la posición 16 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gane el Melgar y un 10% a que gane el Ayacucho. El pronóstico para ese encuentro es gana el local, gana el Melgar. Bien apostadores, y una recomendación es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si no al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dando el clic para suscribirse, activando la campana, dando un me gusta. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta. Apostadores, nos vemos, cuídense.